Tecnóloga médica Daniela, con la tecnóloga médica Daniela Liempi, que estudió tecnología médica aquí en la Universidad Austral de Chile. Tiene un magíster en parasitología por la Universidad de Chile y actualmente es académica del Instituto de Parasitología de la Universidad Austral de Chile. Así que muchas gracias, Daniela, por aceptar la invitación y la platea es toda tuya. Gracias también por invitarme a ser parte de este ciclo de conferencias que han estado bien entretenidas. No sé si esta es una de las últimas, pero espero poder compartir con todos un poco de este tema. Bien. Voy a hablar entonces un poco sobre la situación epidemiológica actual, como decían, de las enfermedades parasitarias acá en Chile. Vamos también a ver un poco cómo ha influido este cambio epidemiológico con los fenómenos migratorios y qué desafíos podríamos tener nosotros como tecnólogos médicos para realizar el diagnóstico por el laboratorio de estas infecciones parasitarias. Bien, entonces creo que la mayoría sabe que acá en Chile tenemos una situación epidemiológica, se podría decir privilegiada, ya que tenemos distintas barreras naturales en toda nuestra geografía. Estamos rodeados de cordillera, hay una parte de desierto, océanos, entre otros, y estamos libres también de algunas selvas tropicales, donde podríamos encontrar la presencia de algunos vectores como en otros países vecinos. Acá en Chile tenemos la presencia de muy pocos vectores y dentro de todo esto está bastante controlado y hay vigilancia epidemiológica también. Daniela, ¿Sí? ¿podrías hablar un poco más lento para la gente de Brasil que está conectada? ¿Se está Ya, conectando? ¿Ya? ya, Para que ok. les pueda ser más fácil comprender el español. Ya, vale, Bueno, ya. Bueno, lo otro es que a continuación, o sea, ahora tenemos más predominio de población urbana más que rural, dado todo el tema que las personas han migrado más que nada también como del campo a la ciudad, podríamos decir. También hay otros asentamientos que han llegado también más a la parte urbana. Tenemos un mejor progreso país, podríamos decir, y desarrollo humano, debido a que también hay políticas públicas en salud que se han ido desarrollando a lo largo de los años, donde se han realizado también campañas de control vectorial sobre todo, o también vigilancia, se han integrado algunas parasitosis a vigilancias también, o a notificación obligatoria, y entre ellas tenemos las enfermedades como malaria, chagas y datidosis, donde hay ciertos planes, podríamos decir, nacional, de vigilancia, control y prevención. Por eso también hoy en día tenemos lo que se llaman las enfermedades de notificación obligatoria, donde se han incluido distintas parasitosis de mayor importancia, ya sea por su prevalencia o porque estén asociadas a brotes o porque también producen mayor cantidad de muertes también que podrían clasificarse dentro de estas enfermedades de notificación. Dentro de eso tenemos de notificación inmediata a malaria, que no es endémica en el país, sin embargo la tuvimos presente hasta aproximadamente 1940, y posteriormente se hizo una campaña antimalárica en el norte de Chile y se logró eliminar la infección. Y hoy en día básicamente los casos que tenemos en Chile son casos importados, ya que vienen de otros países, por ejemplo de viajeros, migrantes, entre otros, que llegan por las malarias importadas. ¿Ya? Sin embargo, tenemos el vector acá en Chile, por lo tanto, por eso se realiza la vigilancia epidemiológica para evitar que, por ejemplo, la persona llegue a tener este contacto con el vector y se vuelva a reintroducir también la enfermedad. También porque los casos que pueden estar asociados podrían ocasionar algún tipo de malaria grave, lo cual podría conducir a la muerte de la persona si no somos capaces de diagnosticarla a tiempo.
Otra de las infecciones de notificación inmediata que tenemos es la triquinosis que es endémica también en el país, y sobre todo acá en la zona sur del país, zona de centro a sur del país, y que también se asocia bastante a brotes epidemiológicos casi todos los años, donde no solamente una persona se ve afectada por la infección, por el consumo de carne de cerdo o sus derivados cruda o mal cocida, y hoy en día también por las carnes de jabalí, también podría ser un factor de riesgo. Entonces también se considera de notificación inmediata, y hay que hacer el contacto, o sea, hacer la búsqueda epidemiológica de todos los contactos del caso índice. También tenemos la enfermedad de Chagas, que anteriormente estaba clasificada solamente como notificación diaria, y hoy en día se ha dividido la enfermedad de Chagas aguda y crónica. En caso de enfermedad de Chagas aguda, acá principalmente se ha clasificado de notificación inmediata, principalmente debido a algunos casos congénitos, que es el principal mecanismo actualmente de transmisión de la enfermedad acá en Chile, que es la transmisión de madre a hijo, madre con enfermedad de Chagas a recién nacido, por lo tanto se considera de carácter agudo. ¿Ya? Y también la importancia que tiene en la reactivación, por ejemplo, de pacientes inmunocomprometidos. Respecto a la notificación diaria, acá también tenemos la enfermedad de Chagas crónica, que también es de alta endemia, sobre todo en la zona norte del país. Tenemos hidatidosis, que también la tenemos acá en la zona sur, cisticercosis, y últimamente también se agregó leishmaniasis, también dado por los casos importados y su aumento en los últimos años. Entonces, dentro de las principales enfermedades que tenemos acá en Chile y que tienen importancia epidemiológica, son la enfermedad de Chagas. ¿Ya? La más importante, la mayoría de los casos son de parasitosis, por ejemplo, son de enfermedad de Chagas y se concentra principalmente en la zona norte del país. Ya sabemos que es una enfermedad desatendida, que la tenemos acá en América, incluido acá Chile. Por eso se llamaba también tripanosomiasis americana, pero hoy en día, producto también de los flujos migratorios, esto también se ha expandido a otros continentes, incluso en lugares donde está la ausencia del vector, donde no se encuentra el principal vector, que son los triatominos. Entonces, también es una enfermedad transmitida por alimentos, pero acá en Chile no tenemos casos reportados, al menos de transmisión oral, sino que principalmente se tenía anteriormente la transmisión vectorial, donde el vector se encuentra principalmente acá en la zona norte del país, desde la región de Arica y Parinacota hasta más o menos la región del Libertador Bernardo Higgins. ¿Ya? Pero hoy en día también tenemos casos notificados en todo Chile, a lo largo de Chile, también por el tema de migratorio. No solamente por la migración desde fuera del país hacia dentro del país, sino que también dentro del mismo. Por ejemplo, personas que vivían anteriormente en la zona norte y que hoy en día se desplazan y por razones de trabajo, estudios, entre otros, han desplazado a la zona sur, por ejemplo, del país. Entonces tenemos casos notificados en todo Chile. Y hay una alta tasa de incidencia y mortalidad, principalmente en la región de Coquimbo, como podemos ver acá en estos mapitas. Las tasas de incidencia por 1000 habitantes son bastante altas en las comunas de la región de Coquimbo, en las partes también interior de esta región, comunas de Combarbalá, Illapel, entre otros. Y lo mismo tenemos la problemática acá de las altas tasas de mortalidad, que son mucho más significativas en esta región que a diferencia de todas las que ocurren a nivel país. ¿Ya? También principalmente las personas acá viven en áreas rurales y muchas veces no han sido diagnosticadas a tiempo con la enfermedad de Chagas, pese a ser una zona de alta endemia, y probablemente algunas también están viviendo con la enfermedad, no lo saben, y claro, no reciben el tratamiento. También me ha tocado ver cuando he trabajado haciendo mi tesis de posgrado, personas que incluso sabían su condición serológica, sabían que tenían enfermedad de Chagas, pero no habían sido tratados porque no habían hecho una consulta respectiva con un médico, por ejemplo, porque viven en áreas rurales donde hay difícil acceso a la atención en salud, puede que vaya un médico al mes, por ejemplo,
o cada 2 semanas, que se dedica a ver también otras infecciones, pero no la enfermedad de Chagas en particular, donde hay que hacer otro tipo de estudios u otro tipo de exámenes que están fuera de la lista de rutina que tenemos actualmente. Entonces algunos sabían que tenían la enfermedad de Chagas porque habían sido pesquisados, por ejemplo, en los bancos de sangre. Cuando habían ido a donar sangre, se dan cuenta, o sea, los llaman después para decir que en realidad no pueden donar porque han sido reactivos para la enfermedad de Chagas. Pero hasta ahí queda. Entonces, esa es una problemática que tenemos actualmente también en el ámbito de salud pública. El rango etario más afectado por lo mismo, por ser una enfermedad desatendida, son las personas ya adultos mayores, mayores de 60 años, donde se han aumentado sus tasas de notificación, debido también a que la consulta es muy tardía y probablemente después como por hallazgos o porque también empiezan a presentar los problemas cardíacos, las arritmias, falla cardíaca y también, bueno, después incluso la muerte, ¿ya? Entonces, esa es la problemática que tenemos acá hoy en día con la enfermedad de Chagas. Entonces acá un poco también para revisar algunos datos, principalmente las causas, por ejemplo, de mortalidad también, es principalmente en hombres más que en mujeres, si se fijan acá en la región de Coquimbo también y a nivel país. ¿Ya? Esto se podría explicar probablemente porque los hombres tienen un mayor riesgo de enfermar, por ejemplo, o de daño cardíaco, y porque también no consultan generalmente al médico, ¿ya? Generalmente son las mujeres las quienes consultan periódicamente por cualquier otra, también otro problema de salud, por ejemplo, o que también van a los controles rutinarios, llevan a los niños, etcétera, y porque también son a las mujeres a las que hoy en día están pesquisando a través del embarazo. El tamizaje que se hace hoy en día en las embarazadas es súper importante y es lo que ha ayudado también a diagnosticar varios casos congénitos. ¿Ya? En cambio, en el caso de los hombres, consultan menos y son menos pesquisados. ¿Ya? La procedencia, bueno, como dijimos, Chile ya tiene más un carácter urbano más que rural, un desarrollo más urbano que rural, por eso los casos se ubican también más en zonas urbanas, pero muchas de esas personas se infectaron con Trypanosoma cruzi cuando eran niños y cuando vivían probablemente en las regiones al interior, por ejemplo, de estas regiones endémicas y que convivían a diario con el vector. Acá también, bueno, de acuerdo a la actividad, hay mucha, aquí podemos ver que está asociado a la pobreza también, generalmente personas que no tienen una actividad laboral formal probablemente, y también, por ejemplo, acá si vemos el tema de la educación, también afecta principalmente a personas con niveles educacionales básicos e incluso sin nivel educacional, sin acceso a algún tipo de educación. ¿Ya? Entonces, con eso también podemos decir que sigue siendo una enfermedad desatendida de la pobreza y de los estratos socioeconómicos también más bajos. ¿Ya? Bueno, algo que hemos visto también con el tema migratorio es el tema de la pesquisa también de mujeres embarazadas de otros países, por ejemplo, mujeres bolivianas que han llegado y han sido pesquisadas acá en Chile. Tenemos de distintos países también, por ejemplo, de Perú, pero generalmente acá en Chile es lo que más se pesquisa. Acá también, por ejemplo, en otro estudio que esto se ha hecho en Santiago, básicamente, no tenemos datos, por ejemplo, a nivel nacional, como esto puede estar funcionando, pero también principalmente son personas de nacionalidad boliviana, en este caso, que podrían estar presentando la enfermedad de Chagas y que llegan a ser pesquisadas acá también. Bien, entonces otras enfermedades parasitarias que tenemos acá, endémicas y que pueden ser transmitidas por alimentos, que eso sí acá, esto sí se ve, son hidatidosis, cisticercosis, triquinosis, toxoplasmosis y muchas otras más. Yo me voy a limitar a hablar un poco más de estas, porque son de notificación obligatoria, excepto la toxoplasmosis. Pero también tenemos altos niveles de cero prevalencia de toxoplasmosis y por eso quise incluirla también en esta presentación. Bien, respecto a estas enfermedades, la principal o la que sigue después de la enfermedad de Chagas tenemos la hidatidosis.
ya que también es de alta endemia acá en el país, e incluso hay zonas con alta o hiperendemia, como la región de la Araucanía, entre otros, la región de los lagos también. Y acá podemos ir viendo el número de casos y tasas de la hidatidosis o equinococosis quística también entre el año 2015 y 2019. Ya acá el reporte de casos que se tienen, y bueno, obviamente hay más datos también porque como son de notificación obligatoria, podemos rescatarlos también, por ejemplo, del DEIS, del Departamento de Estadística e Información en Salud. Ya, y acá, por ejemplo, podemos ver el número de casos aproximado como de sobre 300 casos a lo largo del tiempo, cada uno de los años. Ha existido años en sobre 400 casos y acá hasta el 2019 alrededor de 370 casos, más o menos pesquisados, al menos, o notificados. No sabemos tampoco cuántos más no se están notificando, ¿ya? Acá también tenemos más o menos cómo se notifican en el sistema privado, sistema público. Si se fijan, principalmente las notificaciones son en el sistema público, probablemente porque también las personas que consultan son también de áreas rurales que se atienden en estos hospitales, ¿ya? Más que en una clínica privada. Acá algunos datos rescatados del Departamento de Epidemiología del MinSal. Pude hacer unos gráficos de las notificaciones entre el 2017 y 2021, porque los datos anteriores eran más o menos hasta 2016-2019. Y acá, si se fijan, la mayoría de las notificaciones se encuentran también en la región de Coquimbo, que ya está afectada por la enfermedad de Chagas, podríamos decir, la región metropolitana, que obviamente igual concentra la mayor cantidad de la población de nuestro país y que probablemente también muchos de los casos de otras regiones llegan a ser diagnosticados acá en la región metropolitana, probablemente, por ejemplo, en el Instituto de Salud Pública. Acá también otra zona de alta endemia, la que supera todas las otras regiones, es la región de la Araucanía. Así se fijan, con la mayor cantidad de casos notificados a lo largo de estos años. Y después sigue la región de los lagos. Acá la región de Aysén antes se consideraba también de hiperendemia, pero hoy en día con las campañas que se han realizado, estas notificaciones y en realidad los casos han ido en disminución. Después acá sí vemos alguna diferencia como lo que veíamos en la enfermedad de Chagas, que era más prevalente o en realidad más casos, por ejemplo, de muertes en hombres que en mujeres. Acá tenemos en el porcentaje de casos notificados, tenemos que es más o menos muy similar entre hombres y mujeres. Por ejemplo, casi 50 y 50, anda como muy parejo, podríamos decir. Y acá, según rango etario, también encontramos en todas las edades casos notificados por hidatidosis. Ya si se fijan igual en pediátricos, en adultos jóvenes, y también acá entre el rango etario de entre los 45 y 49 años. ¿Ya? Aquí también podríamos asociar un poco a la actividad más ganadera, probablemente de las personas en esta etapa o en esta edad. ¿Ya? Pero sin embargo también, como digo, tenemos casos en niños y que también es bien importante, sobre todo acá en adolescentes, porque podríamos también considerar que esta es una enfermedad del grupo familiar, más que nada. Ya en el caso de la hidatidosis, que es donde se transmite por el tema del perro, con los huevos de Echinococcus granulosus, por lo tanto la familia en general que convive con este perro, que puede estar infectado, todos ellos podrían tener la enfermedad, ¿ya? Y los niños que también son muy cercanos también a estos animales. De acuerdo a los casos notificados que tenemos acá también, principalmente lo que se notifica son las infecciones del hígado o quistes ubicados en el hígado. Ya es la mayoría de los casos que se está observando, y también la infección en el pulmón, los quistes pulmonares, que también es lo que describe la literatura, que son las zonas de mayor riesgo o donde se ubican principalmente los quistes hidatídicos. También se pueden ubicar en otros órganos.
Y acá hay algo que llama la atención un poco en estos datos, que eso también son algunas limitaciones de repente de trabajar con datos o bases de datos secundarias, que tienen que ver con el reporte de las notificaciones, como por ejemplo acá dice infección del hígado debido a Echinococcus multiloculares. Y hay que destacar que en Chile al menos no se ha descrito esta especie o no es endémica en el país. ¿Ya? Entonces ahí no tenemos mayor información, pero igual hay alrededor de 13 casos o 15 aproximadamente que están asociados a esta especie. ¿Ya? Pero faltan estudios para aclarar esto. Y lo otro que podría ser que ha sido un caso mal ingresado. Eso podría haber sido también en la notificación. Bien, respecto a la cisticercosis ahora, también otra zoonosis importante. Los datos que hay también, ahora tenemos algunos datos más actualizados. Anteriormente se hacían análisis patológicos, como se decía, post-mortem también, probablemente de neurocisticercosis u otro tipo, donde se podían encontrar algunos casos en autopsia de personas. ¿Ya? La morbilidad de la cisticercosis en nuestro país es menor a la de otros países vecinos, por ejemplo, dentro de Latinoamérica, donde tenemos otros países con alta prevalencia de cisticercosis, por ejemplo, México, entre otros, Perú también, Nicaragua, entre otros. Pero dentro de acá, por ejemplo, Chile es de los que menos incidencia tiene de cisticercosis, pero aún así se mantienen algunos casos. ¿Ya? Ha ido en disminución progresiva en las últimas décadas. Anteriormente, en este periodo de 1940, entre 1970, habían alrededor de 25 a 38 casos por 100.000 habitantes, y hoy en día más o menos, bueno, desde la década del 80, entre 19 casos por 100.000 habitantes en distintas zonas de Chile. ¿Ya? Acá podemos ver también este cuadro, donde se puede observar que la mayor frecuencia de diagnóstico está en la neurocisticercosis. Ya es lo que más se diagnostica, o son los mayor cantidad de casos que se presentan, ya aquí alrededor de 1.481 casos de neurocisticercosis, seguida de las cisticercosis no clasificadas en otra parte, que probablemente también fueron notificadas simplemente como cisticercosis, y tenemos acá la cisticercosis ocular, ¿ya? De acuerdo al sexo, podemos ver que también los hombres hay mayor prevalencia o mayor frecuencia de casos que en las mujeres. ¿Ya? Esto también es un estudio reciente donde se pudo encontrar también esta diferencia que es bastante notoria. Y acá también en los rangos de edad, si se fijan también en todos los rangos de edad, en niños, en adolescentes, adultos y adulto mayor, también encontramos distintos casos, pero principalmente es una enfermedad parasitaria que afecta a adultos en etapa laboral activa. Acá podemos ver un poco las tasas también de egresos hospitalarios por cisticercosis entre los años 2003 y 2019, y podemos ver que estas tasas también han ido en disminución. Ya hay menor casos de egresos hospitalarios por esta parasitosis, pero sigue siendo igual más alta en hombres. Y dentro de las zonas donde encontramos mayor casos reportados o egresos reportados, porque ahora recién se incluyó el 2019-2020 a las enfermedades de notificación obligatoria, por lo tanto los datos que hay hoy en día solo pueden ser rescatados a partir de estos egresos hospitalarios. ¿Ya? Entonces lo que se ha visto es que principalmente también entre esta zona como central y un poco del sur es donde se concentraría la mayor cantidad de ingresos hospitalarios reportados. La región metropolitana tenemos acá el Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía nuevamente. ¿Ya? Entonces acá también se hizo un estudio hace poco, también donde se puede ver el riesgo relativo de estas zonas donde encontramos cisticercosis. Esto principalmente en esta zona como centro-sur, hasta la región de la Araucanía, se estima que el riesgo más o menos se da porque en estas zonas hay mayor cantidad de crianza de porcinos. Ya la gente cría mucho cerdo, que probablemente es un cerdo de traspatio, que no tiene también controles veterinarios,
y pueden circular libres. Entonces se concentra acá donde hay mayor crianza de cerdos, también hay mayor riesgo de enfermar por cisticercosis. ¿Ya? Acá también las comunas más o menos más afectadas que se concentran en la región del Ñuble y la Araucanía. Otra de estas parasitosis importantes transmitidas por alimentos y que está asociada a brotes, incluida también en la enfermedad de notificación obligatoria inmediata, tenemos a Trichinella. Trichinella spiralis es la única especie que tenemos hasta ahora reportada acá en el país, o que se ha descrito al menos, y la mayoría está descrita también o centrada en estudios del ciclo doméstico, o sea, es decir, la presencia en los cerdos, por ejemplo. Y está muy poco descrito el ciclo silvestre, así que tenemos la presencia, por ejemplo, en los cerdos jabalí, que hoy en día el jabalí también está siendo una carne bastante consumida, o que muchas veces es preferida antes que la carne de cerdo. ¿Ya? Dentro también de América del Sur, por ejemplo, podríamos decir que en Argentina y Chile se concentran también el mayor número de casos en humanos de triquinosis. Ya tenemos distintos genotipos de trichinela reportados en todo el mundo y 10 están reconocidos como especies diferentes. Y bueno, acá también las comunas con altas tasas de incidencia y también riesgo relativo se han observado igual en la región de la Araucanía. ¿Ya? Y este también se ha asociado significativamente a la cantidad de cerdo y jabalí de cría que poseen las familias en esta zona, ya que podrían ser también su fuente de trabajo. ¿Ya? Y también, bueno, con el paso de los años hemos ido viendo que también ha ido disminuyendo la incidencia, habían reportado importantes brotes entre los años 1970, 1980, y posterior a eso ya esto ha ido disminuyendo. Y aquí también ha contribuido, obviamente, el tema de los controles veterinarios, de las exigencias sanitarias que se exigen hoy en día, por ejemplo, para el control de las carnes, para consumirla, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí también todos los años hay ciertos brotes, y podríamos ver también acá hay algunos casos reportados el 2020, en año de pandemia. Acá también un gráfico para ver más o menos las regiones de notificación de la triquinosis. Bueno, también tenemos la metropolitana, O'Higgins, acá la región de la Araucanía, los ríos y los lagos también va como liderando un poco estos casos notificados, ¿ya? Y acá es más o menos lo que mostraba respecto al riesgo relativo que tiene también esta zona centro y más sur del país, donde tenemos casos también de personas, como decía, que crían muchos cerdos o jabalí y tienen el contacto. Y sobre todo en comunas empobrecidas, por ejemplo, también de la región de la Araucanía, se asocia también este tipo de infección con mayor tasa de prevalencia. Respecto al porcentaje de notificaciones según sexo, acá también tenemos mayormente hombres más que mujeres, casos reportados. También puede que esto sea producto de que los hombres consumen más carne de cerdo que las mujeres, o que probablemente les gusta el cerdo o la carne no bien cocida, ¿ya? Entonces insuficientemente cocida, y probablemente por eso se tiene mayor notificación de estos casos. Y acá, respecto al rango etario, también vemos casos en todos los rangos etarios, si se fijan, incluso también adolescentes, y acá entre personas entre 45 y 49 años, ¿ya? Pero se reportan casos porque probablemente también es el grupo familiar quien consume todo, por ejemplo, el mismo cerdo que fue faenado, que también es un cerdo de traspatio sin controles veterinarios. Entonces, todo el grupo familiar puede consumir eso, no sé, los amigos también, etcétera. Entonces, por eso incluso hay casos, por ejemplo, en niñas. Bien. Y acá también lo que se ha descrito un poco en triquinosis es que está asociada a brotes epidémicos esporádicos, sobre todo que se podrían asociar o en realidad encontrar o aumentar, sobre todo en el segundo semestre del año.
¿ya? Porque aumenta, por ejemplo, algunas fiestas costumbristas. Tenemos también el Año Nuevo Mapuche, acá en el invierno, hay fiestas costumbristas también, por ejemplo, en Chiloé y en otras zonas. ¿Ya? Entonces, generalmente en las fiestas patrias también, posterior a las fiestas patrias, también aumenta los casos o aparecen estos brotes en ciertas regiones del país. ¿Ya? Acá en este año, por ejemplo, el 2012, también hubo altas tasas de notificación, por ejemplo, entre enero y marzo, lo cual también coincide con las fiestas costumbristas que hay en cada pueblo, que se acostumbran a hacer, y también que se hacen bastante acá en la zona sur del país, en Chiloé, por ejemplo. Esos casos que están notificados de los lagos, mayormente están reportados desde la isla de Chiloé. Bien, eso eran las enfermedades de notificación obligatoria, y como dije, toxoplasmosis no está dentro de esas infecciones, de esas enfermedades de notificación, pero igual es una parasitosis importante en nuestro país porque tenemos alta prevalencia. Bueno, y en general a nivel mundial, dentro de los parásitos podríamos decir más exitosos, se encuentra Toxoplasma gondii debido a sus distintos mecanismos de infección que tiene varios mecanismos de infección, también estadios infectantes, lo cual lo hace muy común en la población, pero también pasa a ser un estado latente que se podría reactivar, por ejemplo, en casos de inmunosupresión. En pacientes con inmunodeprimidos, por ejemplo, podría manifestarse de una forma más grave en la toxoplasmosis. Y también la importancia en los casos congénitos. Acá, por ejemplo, respecto a algunos datos del Instituto de Salud Pública, de acuerdo al número de muestras recibidas para el diagnóstico de toxoplasmosis, tenemos acá también alrededor sobre 200 casos también en cada uno de los años. Y acá, respecto a los egresos hospitalarios, podemos ver también que también hay bastantes casos a lo largo de los años. Acá el 2020, probablemente por el tema de la pandemia, también no se registraron muchos casos o no se consultó tampoco por este tipo de infección. Y acá también el porcentaje según sexo, por ejemplo, también vemos que mayor cantidad de hombres que mujeres, y acá según los rangos etarios, principalmente en jóvenes y hasta los 44 años, que es lo que también está descrito en la literatura, que principalmente es en estas etapas más o menos donde se puede encontrar mayor prevalencia o cero prevalencia de toxoplasmosis. ¿Ya? Acá también tenemos un poco más entre los 45 y 64 años, y si se fijan acá los casos de menores a un año, que son casos congénitos, igual son bajos, pero siguen existiendo, ¿ya? Además que no se hace como un tamizaje obligatorio, por ejemplo, como se hace en la enfermedad de Chagas para toxoplasmosis. Acá también respecto a, a los diagnósticos por hospitalización por toxoplasmosis, la mayoría de los casos registrados, bueno, no se especifica qué tipo de toxoplasmosis o más que nada qué tipo de infección puede producir. Tenemos toxoplasmosis pulmonar, también toxoplasmosis con otros órganos afectados, por ejemplo, esto puede darse en inmunocomprometidos, oculopatías debidas a toxoplasma y meningoencefalitis también, son las que se reportan. Bien, y acá llegamos al tema de los brotes que tenemos generalmente cada año, y por ejemplo acá está el tema de la triquinosis, ya que generalmente encontramos estos reportes en algunos periodos de tiempo del año, en el invierno, por ejemplo, después de fiestas patrias, como decía. Acá hay un caso del 2017 donde este brote afectó a alrededor de 30 personas, algunos terminaron hospitalizados y todo, pero como decía, afecta a un gran número de personas cuando ocurre. Acá también hay otro brote en el año 2020 también, en año de pandemia, también se vio afectado. Estos brotes son algunos en La Unión, otros en Osorno, en San Juan de la Costa, etc. Son los que se han reportado en los últimos años.
y también otras infecciones transmitidas por alimentos, que no son de notificación obligatoria tampoco, por lo tanto muchas veces no se pesquisan. Tenemos la difilobotriasis. Ya tenemos casos por el consumo de pescado crudo, donde se transmite este parásito, Dibotriocéfalos, que se llama ahora, se llama Diffilobotrium, ha ido cambiando de nombre a Dibotriocéfalos o adenocéfalos, y aquí se da por el consumo de pescado crudo, insuficientemente cocido, en forma de ceviche, pescado ahumado, entre otros. ¿Ya? Entonces también tenemos brotes cada cierto tiempo en algunos consumidores, y lo otro es que las costumbres culinarias hoy en día también han ido cambiando. También por ejemplo, se consume el sashimi, el sushi, entre otros, y ahí también podríamos encontrar las anisakiasis, que tampoco son reportadas y que muchas veces en el caso de los anisaki, la sintomatología puede ser una diarrea autolimitada, que muchas veces se puede confundir también con alguna infección viral. Y en el caso de dibotriocéfalos, muchas veces también es una enfermedad un poco más lenta y que finalmente se pesquisa cuando la persona ya ha eliminado proglótidas, por ejemplo. Bien. Y ahora un poco sobre los vectores de importancia médica que tenemos en Chile. Como mencioné al comienzo de la presentación, no tenemos muchos vectores, afortunadamente, pero sí hay algunos que todavía los tenemos, están presentes en ciertas zonas del país. Sobre todo, por ejemplo, tenemos a Teratoma infestan, el vector de la enfermedad de Chagas, y hoy en día también ha cobrado relevancia Mepraya, la especie de los géneros Mepraya, que son del ciclo silvestre. Teratoma infestan anteriormente era del ciclo doméstico, pero hoy en día el mejoramiento también de las viviendas en el norte de Chile, que antiguamente eran de adobe, por ejemplo, de barro, han sido muchas veces fumigadas, o las personas están educadas también en el conocimiento de las vinchucas, por ejemplo, pero hoy en día lo más importante que se está viendo es que puede tener un potencial para volver a generar la infección vectorial son las especies silvestres del género Mepraya. ¿Ya? De hecho, también hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, en minería en la zona norte, ellos comentan que a veces están sentados tomando su colación, por ejemplo, y llegan las pinchucas así rápidamente a la zona donde ellos están. Es como que olieran, por ejemplo, la sangre. Pero ellos también como que ya reconocen, o al menos saben que estas pinchucas producen una enfermedad. Y hoy con el cambio climático también, de hecho hace poco salió un estudio, una publicación, donde se estima que con el cambio climático es posible que este vector, que está más restringido hasta la región de O'Higgins, podría llegar incluso hasta la región del Biobío. Y también, bueno, tenemos Aedes aegypti, que anteriormente se creía que solamente estaba en Isla de Pascua, pero en el año 2016, más o menos, se encontró un ejemplar en Arica. Por lo tanto, también acá está la vigilancia de estos vectores, ¿ya? El cual es agente de distintas otras enfermedades, por ejemplo, el dengue. Y tenemos el anófeles, el cual es el vector de la malaria, ese lo tenemos en el norte de Chile también, entonces por eso también se hace la vigilancia periódica, porque se podría volver a reintroducir la enfermedad. Y otros vectores, que son estos caracoles de agua dulce, que tenemos el género Galba y Limnea, que son los vectores de fasciola hepática. No tenemos vectores como los que son necesarios para el ciclo de vida de esquistosoma, por lo tanto esquistosomiasis también son enfermedades importadas cuando nos han llegado a Chile, dentro de los terémtodos. Bueno, y acá este gráfico simplemente indica las principales determinantes que inciden en la emergencia y reemergencia de estas enfermedades vectoriales, que pueden ser las migraciones, el tema de la globalización, el cambio climático, cambios demográficos, pobreza, contaminación ambiental, entre otros. La deforestación, por ejemplo. Y era un poco sobre el fenómeno migratorio, de cómo ha influido también, vimos ya las enfermedades que son endémicas propias de nuestro país, y ahora también cómo influye el tema de la migración. ¿Ya? Todos sabemos que Chile ha sido un foco importante o como receptor de personas inmigrantes de distintas nacionalidades y sobre todo de Latinoamérica,
lo cual se ha visto de forma elevada, de forma casi exponencial, desde el año 2015 en adelante. Entonces, acá tenemos también ver cómo enfrentar estas enfermedades parasitarias que no son endémicas, no son propias de nuestro país y que probablemente no tenemos la formación suficiente para poder, en nuestro caso como tecnólogos, probablemente hacer el diagnóstico, o si es que están implementadas las técnicas para realizar también el diagnóstico. Entonces, lo que influye en estas enfermedades parasitarias no endémicas es el aumento de los viajes, el aumento de las migraciones, los cambios de alimentación, como mencioné anteriormente igual, una falta del conocimiento clínico, puede que primero se busquen otras cosas antes que una parasitosis, por ejemplo, una infección bacteriana, una infección fúngica, y finalmente una parasitosis. Y también la falta de algún laboratorio específico o demás laboratorios que puedan hacer el diagnóstico a lo largo de nuestro país, que por nuestra geografía también sabemos que es casi todo probablemente se podría centrar en la región metropolitana o se deriva mucho hacia la región metropolitana porque tenemos escasez de algunos laboratorios especializados en las regiones. Bien, y dentro de estos, la más importante es la malaria, que dijimos que anteriormente sí estuvo, pero gracias a muchas personas que trabajaron en estas campañas antimaláricas y dentro de las cuales era encabezada por el doctor Juan Noé, que no solamente eliminó la malaria de Chile, sino que también los ancilostoma necator, que afectaba también a la zona del carbón de Lota, por ejemplo, donde las personas también sufrían de anemias, los mineros que sacaban el carbón por este tema de los ancilostomas. ¿Ya? Pero gracias a estas campañas que hubo y que encabezó este doctor, se lograron eliminar ambas, malaria y los anquilostomas. En el tema de malaria, lo que estamos recibiendo hoy en día son los casos importados. Acá podemos ver más o menos el aumento de casos a lo largo de los años. Antes se podían encontrar 6, 8 casos más o menos, incluso menos, y también de acá desde el 2015 en adelante estos casos positivos fueron aumentando. Ya este número de casos diagnosticados por el laboratorio, confirmados en el Instituto de Salud Pública. Ya si se fijan acá, el 2017 duplicó la cantidad de casos positivos que ocurrieron en el 2016. Ya teníamos 9, después 18 casos, el año 2018 29 casos importados y así. Acá el 2020 ya sabemos que por el cierre de fronteras no hubo mucha movilidad, podríamos decir, y el número de casos disminuyó como a lo que se tenía anteriormente, alrededor de 4 casos en años anteriores. Pero en el 2021 nuevamente empezó a aumentar, alrededor de 11 casos, y este año no sabemos en cuántos casos ya van. Principalmente estos casos son también diagnosticados o reportados en la región central, en Valparaíso y en la región metropolitana. Y esto también probablemente, por como decimos, que muchas de estas muestras se derivan hacia el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Pero tenemos casos confirmados, si se fijan, también a lo largo del país, en todas las regiones casi. Por ejemplo, en Arica, tenemos también acá en Aysén, en Magallanes. ¿Ya? Entonces, se reportan a lo largo de Chile. ¿Qué más vemos? Según estacionalidad, preferentemente los casos de malaria llegan también después de las vacaciones, es lo que se ha visto. Por ejemplo, después de las vacaciones de verano, en marzo, por ejemplo, se pueden aumentar los casos. Ya también acá en julio, por ejemplo, que la gente viaja más quizás también a otros lugares, al Caribe. Acá en noviembre también vemos algunos casos elevados. Y también por grupo de edad, generalmente, y por sexo, mayormente se presenta en hombres, también más que en mujeres. Y generalmente también concentrado acá en etapas laborales activas, personas jóvenes. Debido al tema migratorio igual, generalmente son las personas jóvenes las cuales se movilizan más o las cuales se pueden exponer también más
al vector. De hecho, hay casos, por ejemplo, de personas que han venido de Venezuela, por ejemplo, en moto, y han pasado por todo lo que es el Amazonas, entre Brasil también, después han pasado como por Perú, entre otros lugares, y llegan a Chile después con las picaduras del mosquito y con la infección por malaria. Y la especie que más se reporta hoy en día es Plasmodium vivax. ¿Ya? Plasmodium vivax por sobre Plasmodium falciparum. Y esto también se debe a porque Plasmodium vivax es endémico de acá de Latinoamérica, sobre todo de Venezuela. ¿Ya? Entonces, y la mayoría de los pacientes que llegan, por ejemplo, de Venezuela, es con Plasmodium vivax. ¿Ya? Entonces, por eso ha ido desplazando a Plasmodium falciparum, que era lo que llegaba anteriormente, porque principalmente eran personas que venían de África, por ejemplo, que venían con Plasmodium falciparum. ¿Ya? Pero hoy en día eso también ha cambiado, así que el diagnóstico también ahora se tiene que, o la preparación, por ejemplo, para nuestros estudiantes, se tiene que enfocar tanto en estas dos especies al menos, para poder hacer una identificación rápida, por ejemplo, por métodos directos, por el frotis sanguíneo y la gota gruesa, que posteriormente igual son confirmados en el Instituto de Salud Pública por técnicas moleculares y también técnicas directas. Y acá, más o menos, los lugares de viaje o de procedencia de los casos confirmados por malaria, si se fijan, acá también Venezuela, tenemos la mayor cantidad de los casos, de Perú, de Colombia y de Brasil, ¿ya? Que es más o menos todos países acá cercanos. Y lo otro importante y que se ha incorporado también en estas enfermedades de notificación obligatoria ahora hace poco es la leishmaniasis. ¿Ya? Acá también por muchos años no tuvimos casos de leishmaniasis, si se fijan acá entre el 2013 y 2016 ningún caso importado, solamente hubo uno ahí el 2012, y después acá en estos últimos 3 años se ha observado también el aumento de casos, ¿ya? También, o sea, son pocos, pero están llegando, ¿ya? Entonces por eso uno tiene que estar también preparado para hacer el diagnóstico diferencial. En lo que está disponible o lo que se hace más o menos acá en el país para el diagnóstico de leishmaniasis, lo que está implementado en el Instituto de Salud Pública igual, es la reacción en cadena de la polimerasa y los test inmunológicos, es decir, una ELISA, un Western blot, por ejemplo, donde utilizamos suero del paciente, y principalmente también son leishmaniasis cutáneas las que se han reportado, igual hay uno que otro caso visceral, pero en el caso de las leishmaniasis cutánea, principalmente lo que se hace es el raspado de la lesión, donde se podrían observar también los amastigotes, por ejemplo, en el raspado este de piel, y también se podría hacer una biopsia. Por ejemplo, la biopsia se podría hacer molecular para llegar también a determinar la especie. Y la serología es un importante apoyo también, porque los anticuerpos sí se manifiestan en mayor cantidad al realizar, por ejemplo, una ELISA o un Western blot, ¿ya? Entonces acá igual hay algunas técnicas que se utilizan, más o menos la sensibilidad que hay y su disponibilidad en Chile, ¿ya? Más o menos también se podría hacer cultivo, pero es un tema mucho más engorroso y más largo. Mejor recomiendo aplicar microscopía, serología y molecular, lo cual tampoco no está disponible en todos. De hecho, muchos laboratorios a nivel país no tienen tampoco implementado, por ejemplo, algo relacionado a medicina del viajero. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de un caso importado, ahí está más o menos el caso clínico, lo pueden buscar en la web, de este paciente que llegó con esta lesión, que se fijan, ulcerosa, con estos bordes eritematosos infiltrados, que viajó desde Perú. Era un paciente chileno que viajó a Perú y después posteriormente volvió con esta lesión. También una herida que va avanzando porque primero se prueban, como decía, otras cosas. Se cree que puede ser una infección o lesiones por otro tipo de cosas más que por un parásito, ¿ya? Entonces por eso también va el avance de la lesión y que no se diagnostique a tiempo. Acá también otro caso importado de un paciente venezolano inmigrante de paso en la ciudad de Arica, también con esta presencia de leishmaniasis cutánea que finalmente fue confirmada en el Instituto de Salud Pública.
Ahí un colega también envió las fotos que trabajaba en ese tiempo ahí y que ayudó también a diagnosticar este caso. Y ya terminando más o menos, tenemos también casos de muertes por parásitos tanto endémicas como importadas, pero lo más importante acá, volvemos al tema inicial, la enfermedad de Chagas. Acá la mayoría de las muertes que se producen es por esta enfermedad y están asociadas principalmente a enfermedad que afecta al corazón. Las personas mueren finalmente como por un ataque cardíaco, un tipo de arritmia, etc. Después sigue la equinococosis, que dice acá, pero en realidad es la hidatidosis, es el nombre correcto, pero en el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, está clasificado como equinococosis, pero actualmente le llamamos hidatidosis. Y también tenemos los casos por cisticercosis. ¿Ya? Y también como para ver un poco las características socioeconómicas, también mayor prevalencia, o sea, mayor cantidad de muertes también en hombres más que en mujeres, en distintas edades, pero también sobre todo en la más adultos, porque muchas de estas infecciones también son infecciones crónicas, por lo tanto también no se diagnostican a tiempo, y aquí también estas están aumentadas por los casos de Chagas. También el área de procedencia, principalmente personas de áreas urbanas más que rurales, y nivel educacional, podemos seguir viendo que también en los niveles educacionales más bajos o sin educación ocurre principalmente las muertes por estos parásitos. Entonces también hay algunas preguntas que nos hacemos, si es que estamos preparados también como para enfrentar la demanda de estos casos para un correcto diagnóstico de infecciones parasitarias, ya sea de algunas infecciones emergentes, reemergentes, y que principalmente son enfermedades desatendidas, que incluso también muchas veces no encontramos el tratamiento disponible acá en Chile y que también tiene que ser pedido al extranjero importado. Entonces, frente a la sospecha clínica, por ejemplo, de una infección fuera de la lista frecuente, por ejemplo, del país, de lo que se hace en caso de migrantes y viajeros, tenemos que saber más o menos qué exámenes se piden, dónde se podrían pedir o cómo los podríamos derivar, por ejemplo, si no lo tenemos disponible, la técnica implementada en nuestros laboratorios, y cómo se puede acceder a esto. Y básicamente el diagnóstico se va a basar en qué buscar, si estamos buscando el agente, por ejemplo, por un método directo, por ejemplo, queremos ver el parásito in situ, o si queremos ver determinar su material genético por una prueba molecular, o el diagnóstico de anticuerpos, proteínas constitutivas, entre otros. Y acá, más o menos, bueno, esto también sirve más que nada para los médicos igual, hacer algunos diagnósticos diferenciales en algunos tipos de síndromes febriles, también ver el periodo de incubación para distintas infecciones, y en el caso de los parásitos, hacer el diagnóstico diferencial entre malaria, Chagas, Leishmania, por ejemplo. ¿Ya? Y evaluar de la persona, por ejemplo, migrante que ha llegado recientemente, o si una persona que ha ido a visitar a familiares, ver el lugar, por ejemplo, donde fue de viaje o de paseo también, las rutas de migración de la persona, si dentro de esas rutas de migración pasó por tierra, por ejemplo, pasó en una zona con mosquitos, con flebótomo, etc. ¿Ya? La anamnesis sería importante en estos casos. Y para finalizar, bueno, esto es un poco de un trabajo que hicimos, bueno, dentro de mi tesis de posgrado en la Universidad de Chile, con el doctor Werner App, que está acá en la foto, el doctor Varela y la doctora Inés Zulantay, que llevan a cabo también este magíster de parasitología, y dentro de un proyecto internacional, que es el proyecto BLAC, que tiene convenio con una universidad en Alemania, logramos pesquisar varios casos de enfermedades Chagas en pacientes de la región de Coquimbo, específicamente de la comuna de Combarbalá. Este trabajo fue hecho el año pasado, en 2021, y trabajamos arduamente en esta salida a terreno para ir lugar por lugar a estas zonas rurales, y ahí sí podemos ver que realmente las personas están un tanto abandonadas en estos lugares, y que conviven también o convivieron mucho tiempo con el vector, y muchos de ellos también tienen la enfermedad, pero que también ya tienen más de 60 años, que no son los grupos prioritarios para recibir el tratamiento, porque también ya tienen otras afecciones, tienen
por ejemplo, comorbilidades, ya tienen también daño cardíaco. En este estudio también se hicieron electrocardiogramas y se vieron algunos electros que estaban ya alterados, con alteraciones de moderadas a severas. Por lo tanto, ya el tratamiento en estos casos ya al final se ve como el costo-beneficio, ya en estas cosas. Entonces, eso un poco, y bueno, y agradecer a estas personas por este trabajo, que uno también lo hace salir un poco de su rutina en el laboratorio, de estar ahí haciendo, claro, el diagnóstico, pero ya procesar una muestra de una persona que uno ya conoció, que pudo ver su realidad, también es distinto y es una bonita experiencia. Entonces, por eso igual quería mostrarlo. Y lo último que estamos haciendo, para contarles un poquito, es este proyecto que tenemos de vinculación con el medio, donde estamos trabajando con personas migrantes y también chilenas para generar estos espacios de prevención de ciertas enfermedades transmisibles que podrían encontrar ellos también en su país, en el país receptor, que siempre hablamos también de estos casos importados y todo, pero la persona migrante que llega también se ve enfrentado también a otras características epidemiológicas, con otras enfermedades que probablemente desconoce en su país y que están presentes acá en nuestra región, por ejemplo, en los ríos. ¿Ya? Entonces estamos trabajando con eso, con un grupo de estudiantes de tecnología médica, también asociados con docentes del Instituto de Salud Pública de la universidad, con la ONG Previene los Ríos, porque estamos enfocados también en prevención, sobre todo de zoonosis de VIH, y también con la ONG Migrantes en los Ríos, quienes nos ayudan también a convocar a la gente y a ubicar los sectores donde se ubican también la mayor concentración de personas extranjeras, pero este proyecto no es excluyente, por lo tanto también está considerando personas chilenas que viven, por ejemplo, en este caso, en un campamento. Esta fue de nuestra primera actividad que hicimos hace poco en el campamento Las Mulatas, y la verdad es que fue bastante interesante lo que pudimos ver ese día ahí y entregar también a la gente. Y eso sería. Gracias. Muy bien, Daniela, muchas gracias por tu excelente presentación. Estamos abiertos para preguntas. Aquí Eugenio Reyes pregunta: buenas noches, felicitaciones. Una consulta: ¿qué método recomienda para el diagnóstico de malaria para donantes de sangre? ¿Debe ser automatizado preferiblemente? O sea, ahora, claro, en los bancos de sangre todavía no se pesquisa, por lo que tengo entendido. Claro, simplemente lo que se hace es como la entrevista de qué lugares ha visitado, todo eso. Podría realizarse quizás un diagnóstico automatizado que se podría encontrar, pero la verdad es que se propone más que nada los diagnósticos directos, que es mucho mejor, porque la serología no es tan importante en estos casos, o no se manifiesta como de forma tan específica en casos de malaria. ¿Ya? Entonces lo que se recomienda principalmente es un diagnóstico directo o un diagnóstico molecular, o probablemente se podría implementar una prueba rápida, por ejemplo, para búsqueda de antígenos, ¿ya? De malaria, más que serología, ¿ya? Entonces, eso podría ser. Aquí Julio Videla, muchas gracias por su excelente presentación. Juan Caster también, felicitaciones a Daniel, la excelente presentación. También pueden hacer sus preguntas levantando la manito y ahí les vamos dando la palabra. Oye, me llamó la atención eso cuando mostraste la epidemiología, que Chiloé no se veía en los casos de o sea, de cisticercosis y triquinosis, ¿no? Ah, claro, o sea, en triquinosis, bueno, yo mostré la región nomás, no mostré como por sector, pero claro, en triquinosis sí se da alta en Chiloé. De hecho, la mayoría de los casos que hacen aumentar la zona de los lagos son de Chiloé. Y en cisticercosis, claro, es como, o probablemente no se está pesquisando, si eso es lo otro. Ese es el tema de la que ahora más encima cisticercosis se incluyó hace poco en las enfermedades de notificación, entonces deberíamos ahora poder ver qué ocurre en estos próximos 5 años, ¿ya? Así que hay algún cambio también en esa zona.
Sí, porque en el verano se hacen esas las fiestas, se come bastante cerdo en Claro, las ferias costumbristas, ¿no? claro. Yo creo que puede aumentar también ahora porque la carne vacuna está tan caro y el cerdo se está consumiendo más, yo creo, ¿no? Claro, sí, también eso es otro lo que se podría apostar. Bueno, en el caso, yo creo que la triquinosis también es un poco más prevalente en ese caso por el tema del consumo de la carne, como decíamos, cruda. En cambio, en el caso de la cisticercosis, ahí principalmente se tiene que dar por el consumo del huevo del parásito. O, por ejemplo, una persona portadora con una teniasis por autoinfección podría ocasionar también el cuadro. Entonces, probablemente por eso también quizás los casos son menores, probablemente. No sé si hay personas de Ecuador acá, creo que en Ecuador tiene una incidencia bastante grande. Se consume mucho cerdo en las carreteras. Por lo menos cuando estuvimos con Sarora ahí vimos que en todas las carreteras eh, habían cerdos quemándose así y la gente paraba para sacar la piel del cerdo y la consumían así como una cosa normal. Un charqui. Sí. No sé si hay gente de Ecuador ahí para que nos cuente un poco si tienen datos. Aquí Rodrigo Córdoba. Felicitaciones, Daniela, por tu presentación. ¿Sabes si hay kits comerciales para diagnóstico rápido de malaria? Sí, sí hay. Están implementados en el ISP. Nosotros también acá en la Universidad Austral hemos comprado algunos para tener ahí de repente de reserva. Em, Pero sí, sí, ahí hay algunas clínicas que disponen de ellos. Hay algunos kits disponibles que buscan antígenos de Plasmodium, común a todos los Plasmodium, o al menos los 4 que son de mayor importancia, que es Plasmodium vivax, Malariae, Ovale y Falciparum, y también son específicos solo para Falciparum. Entonces, hay kits comerciales para eso, son caros, sí. Así que probablemente por eso también no están implementados en toda los servicios de salud. Eugenio Reyes. En los bancos de sangre, zonas endémicas a nivel latinoamericano, la recomendación para malaria es el uso de diagnóstico de antígeno y o biología molecular. ¿Estás de acuerdo? La gota Sí, gruesa, sí. sí, sí, estoy de acuerdo. Dice la gota gruesa es impracticable frente a 100 donantes diarios. Dice. Claro, exactamente. En bancos de sangre la gota gruesa no podría ser. De hecho, acá, por ejemplo, lo mismo para enfermedad de Chagas, uno siempre dice que el diagnóstico directo también es lo mejor, pero en casos congénitos o en casos en que uno quiere también pesquisar varios pacientes, ya se está aplicando más que nada técnicas moleculares. Uno puede aplicar también, obviamente, de forma también más segura también de procesar la muestra. Y lo mismo con el tema de malaria, claro, es por lo mismo que se utilizan antígenos y biología molecular, porque es más específico que, por ejemplo, una prueba serológica. Y por el tema de poder procesar un mayor número de muestras, porque el método directo igual demanda tiempo pues, al microscopista para estar ahí observando, y también hay que tener entrenamiento para poder observar los estadios también de Plasmodium. Entonces, obviamente, frente a donantes en zonas endémicas debería ser o antígeno con una prueba rápida, por ejemplo, y biología molecular, si es que se dispone de eso. Oye, en Arica, bueno, yo viví en Arica mucho tiempo. Y bueno, el hospital lleva el nombre del doctor Juan Noel. Sí. Pero ahí hay una gran cantidad de inmigrantes ahora. Ingresan por Arica y se instalan en Arica. Y hay muchos ahora campamentos. Bueno, y tenemos el vector también. Claro, Ah, sí. puede que comience un aumento de casos, ¿no? Sí, ahí es como zona de alto riesgo, podríamos decir, para esto.
Incluso Nelia Musquet, que la médica de Uruguay, estuvo comentando que en Uruguay llegó un grupo de cubanos y llegaron con malaria. Pasaron por todo, caminando por toda el Amazonas y llegaron a Uruguay bien enfermos, todos con malaria. Quizás hay que ponerle más ojo ahí, ¿no?, a ese grupo. Y Rodrigo Ángel, sí, pues puedes hacer tu pregunta nomás, Rodrigo. Hola, buenas noches. Daniela, yo soy de la cuarta región. Bueno, tú igual me conoces, pero para los demás, yo soy de la cuarta región, soy del interior. Y quiero consultarte por la enfermedad de Chagas, ya que uno pensaría que, digamos, el desarrollo del país y los avances, digamos, que ha tenido la salud, pero también el acceso a mejores condiciones de vida de las personas, uno podría ver o pensar que la enfermedad de Chagas debería disminuir por el acceso a la vivienda o a mejores viviendas. Pero en esas zonas alejadas donde tú estuviste, ¿pudiste ver alguna política, digamos, para aumentar la pesquisa de los pacientes, para aumentar el acceso o mejorar el acceso al tratamiento de esas personas, sobre todo las personas de edad? Y te lo pregunto porque en el gobierno anterior el doctor, el profesor Alejandro García, él es docente de la Chile, de hecho me hizo clases a mí de Chagas, fue Seremi de salud de la cuarta región. ¿Pudiste ver alguna política, digamos, de mejora para la pesquisa y el tratamiento de esos pacientes que están más alejados? Bueno, no me quiero meter en problemas, pero no, poco por lo mismo, porque eso me llamó mucho la atención también, porque siendo una región que ya todos sabemos que es una región endémica, en la región de Coquimbo no se esté pesquisando, ¿ya? De hecho, tuvimos que llegar nosotros, no sé, de la Universidad de Chile, de Santiago, llegar y ir a darnos el trabajo de lugar por lugar de esas zonas apartadas para ir a pesquisar los casos. Y las personas, ellos igual decían, no, nunca me han hecho un examen, no tengo idea. A veces vienen de la Seremi, pero más que nada lo que han hecho en la Seremi les han enseñado a reconocer el vector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si había una persona que tenía el vector en la casa, ellos ya podían llamar a la Seremi y la Seremi iba a fumigar, etcétera. ¿Ya? Pero como otras políticas y para tratamiento, también muy poco, porque lamentablemente también nosotros llegamos hasta ahí solamente. Nosotros como tecnólogos igual podemos hacer el diagnóstico, etcétera, notificar también, o sea, enviar para que sean notificados estos casos, pero después el tratamiento, como es una enfermedad que está dentro de un plan nacional, el tratamiento de hecho es gratuito también, por lo tanto debe ser mucho más accesible, pero ahí quedan, se envían las cosas, se envían a la Seremi, se envían a las comunas, al alcalde, a todos nuestros resultados, que nosotros pesquisamos muchos pacientes, muchas muestras, al menos en el primer viaje que hice yo fueron como 300 personas y pesquisamos más de 60 que estaban positivas, y así se hicieron muchos viajes más dentro de este proyecto, donde en cada viaje se pesquisaban muchos más. Pero lamentablemente después de eso las personas se supone que ellas tienen que ir a donde el médico y presentar los exámenes para que le den los tratamientos, pero de repente hasta por ahí queda, ¿ya? Y también las personas, como decimos, de áreas rurales no tienen un nivel educacional alto, ¿ya? Entonces también eso también podría influir en que asistan a un médico o en que sea quizás como diferente que nosotros vamos y que explíquenme esto, qué significa la enfermedad de Chagas y tiene cura, no sé, qué sé yo. Entonces, probablemente eso también influye, pero yo encuentro, o sea, por mi experiencia y por lo que vi, realmente es una enfermedad desatendida y que no sé por qué las autoridades de salud no están haciendo quizás la pesquisa como corresponde. Bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Christian Tepper. Muchas gracias por su exposición, ha sido de mucha utilidad. ¿Por qué cree que no haya un tamizaje obligatorio en el embarazo por toxoplasmosis, como ocurre con la enfermedad de Chagas? Bueno, probablemente porque generalmente estos casos podrían ocurrir en casos de mujeres embarazadas que convivan con gatos.
y que generalmente la infección es como dentro del primer trimestre, o sea, se podría ocurrir en los casos más graves. Y en el caso de mujeres que probablemente tienen una serología positiva para Toxoplasma gondii, ya son casos crónicos donde no va a traspasar el parásito, por ejemplo, por la placenta. Sin embargo, igual, aunque quizás no esté como la enfermedad de Chagas, que la enfermedad de Chagas es más masiva y todo, está incluido a veces en estos diagnósticos de TORCH. Se hace diagnósticos diferencial por TORCH, por ejemplo, si la mujer tiene algún antecedente o, por ejemplo, es de zona rural, por ejemplo, se podría hacer alguna pesquisa por este síndrome de TORCH y en una de esas ahí encontrar Toxoplasma. Pero la verdad es que no sé por qué también no está incluido. Es algo que nos gustaría también que pudiese estar también dentro de estos tamizajes obligatorios, ojalá. Oye, ¿y qué consiste ese síndrome que nombres? Síndrome de TORCH. Que pueden ser infecciones congénitas que ocurren, que principalmente las siglas significan toxoplasma, otros donde está, por ejemplo, rubiola, citomegalovirus, herpes, chagas también, entre otros. Son todos los microorganismos que podrían traspasarse por vía congénita. Ya. Aquí hay un comentario de Luis Aror y después una mano levantada de Andrea. Así que vamos al comentario de Saror. Dice: en la década del 70 recibimos un paciente del ballet ruso con un cuadro febril, diagnosticado como fiebre tifoidea. Venía de Brasil. Al hacer el frote de sangre detectamos que era un caso de malaria. Tener en cuenta diagnósticos diferenciales. Y Andrea, tienes la palabra. Sí, felicitar a Daniela, una exposición muy interesante y para actualizarnos también. Pero mi pregunta va en relación a que está claro que se necesita capacitación a nivel de los tecnólogos en parásitos tropicales. No sé si en Chile existe como la oferta académica para poder especializarse en eso o solamente, o sea, que sea orientado a enfermedades tropicales. Porque en mi tiempo había uno en España, me acuerdo, en Brasil y aquí en Chile no había nada. ¿No sabes Bueno, si existe eso? es poco, no hay como cursos así establecidos. A veces, o sea, hace poco el ISP está incorporó el diagnóstico de hemoparásitos dentro de los cursos que ofrece, que antes solamente era el de enteroparásitos, pero como del 2017 se incorporó también el diagnóstico de hemoparásitos y entre ellos se ve malaria, Chagas, Leishmania y filarias. ¿Ya? Es un curso que ofertan más o menos una vez al año. Hay que ver los cursos que hace el ISP. De hecho, una vez también hicieron uno orientado para docentes que trabajaban en parasitología, y ahí se pudieron ir a capacitar. Y hay otros cursos que hace el doctor Weitzel, Thomas Weitzel, no sé si lo ubican, pero trabajan en la clínica, en una clínica alemana de allá de Santiago, y él de repente también ofrece estos cursos como de medicina del viajero, ¿ya? Pero son pocos y claro, no son masificados. El doctor Cerro tiene otro comentario aquí. Otro caso fue un absceso glúteo de una norteamericana que venía de Brasil, que llegó a nuestro laboratorio para cultivo. Al retirar la costra para obtener el pus, comenzó a aparecer una larva de una mosca. Sí, hay casos también de miasis, sí, hay varios de esos. Sara Montesino dice: yo solo he visto cursos extranjeros respecto a eso de Perú y México. Bueno, la Universidad Cayetano Heredia tiene un instituto de medicina tropical que dicta cursos. La Universidad de Sao Paulo, la USP, también tiene cursos de medicina tropical muy famosos. Así que ahí se pueden realizar pasantías para asistir a estos cursos de medicina tropical, que tienen de todo, ¿no? Parasitosis, micosis. No sé si hay más preguntas. Más comentarios.
Saror, el problema es que casi toda la oferta que hay es en el extranjero y me da la impresión de que es como para más orientado a la parte de investigación, pero no hay nada así como para los clínicos. O sea, si uno trabaja en un hospital, no se va a estar yendo muchas veces al extranjero a hacer una capacitación. Y se no, necesita, por ejemplo, estar hacer algo acá y que podamos aprovechar como adentro de Chile. Creo que sí, eso esos cursos son falta. clínicos, ¿eh? Esos cursos que te nombré, la Cayetano, la USP, son clínicos. ¿Cuánto Son, duran eso? bueno, el de la USP dura un mes más o menos, de la UCP, como un mes. Pero deberíamos tener en Chile ya. Sí. Así que Daniela será encargada ahora. Sí, no, lo he pensado, pero nos faltan muestras también, porque idealmente debería ser teórico práctico. Entonces, Pero vamos Mauro a tener ofreció, ¿no? claro, Mauro sí, ofreció traer parasitólogos al Austral, ¿no? Para hacer un curso, ¿no? sí, estaría bueno. Que nos traiga muestras igual, estaríamos Claro, traiga agradecidos. muestra, traiga frotis, ¿no? Frotis, sí. Tenemos frotis de malaria, podríamos decir que sí, pero de otras cosas faltan. Leishmania, por ejemplo, filarias, cosas así. Hay un patólogo brasilero que ya de mucha edad, debe tener como unos 90 años, que él tiene una colección de frotis. Y me acuerdo que él en un congreso ofreció a cualquier persona que quisiera su colección, que estaba dispuesta para que se lo llevaran. De cualquier país que quisiera. Me acuerdo que él lo habló en un congreso, él tenía 90 años ya y eso, eran miles y miles de muestras, así que quería que eso se distribuyera entre toda la gente. Así que yo creo que debe haber muchas colecciones que se podrían utilizar. No sé, colegas ahí, más preguntas, más dudas? Recordar que mañana tenemos una nueva conferencia del tecnólogo médico Juan Carlos Rivera, ya a las 21 horas. Esteatosis hepática inducida por nicotina y bebidas cola. Chuta, qué interesante. Que se consume en gran cantidad en Chile, ¿no? Sí. El país que más fuma, yo creo, en el mundo. Así que mañana igual con este mismo link se puede ingresar a la conferencia. Y también en el chat dejé la dirección del canal del Colegio de Tecnólogos para poder ver los videos y la dirección del Instagram que tenemos nosotros y está el correo electrónico también. Salvador, felicitaciones Daniela, mantener el alto nivel de la parasitología de la UACH. Gracias. Sí, nos dejaron un gran legado. Ya pues, colegas, entonces, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias Daniela por tu excelente presentación. Gracias a ustedes igual, a los organizadores, a la gente que asistió. Gracias. Ya pues, un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias.